Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Bueno, muy buenas noches. Hoy hemos llegado al apartamento de William Ospina, escritor y ensayista que ustedes recordarán, bueno, por varios ensayos y por varias traducciones de poesía también, pero especialmente, digamos, hace 10 años cuando en la revista Número aparece un ensayo que a muchos nos llamó la atención, a otros los marcó, que se llamaba La Franja Amarilla, que era, digamos, como un ensayo diciéndonos cómo veía él a Colombia, cómo se caracterizaban diversas clases sociales en nuestro país. Pero además William, a partir del 15 de septiembre, hace su bautizo como novelista con una novela que se llama Ursúa, que es una trilogía sobre el descubrimiento del río Amazonas. Porque William Ospina es ensayista, es polémico, habla de lo que es nuestra cultura, nuestra historia, sobre nuestras costumbres o no costumbres políticas. Lo hemos invitado hoy a Contravía. Y ese, y nuestro personaje, es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas. Contravía. Bueno, William, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación de estar en Contravía. Buenas noches, Holman. Muchas gracias. Bueno, William, por fin una novela. Muchos esperábamos o decíamos, bueno, ¿cuándo William, con esa cantidad de historias que le llegan, que sabe y que descubre en las páginas de los libros, cuándo se va a lanzar a la novela? Y vemos que ya el próximo 15 de septiembre te lanzas como novelista. Bueno, yo no pensé que lo fuera a hacer. Realmente fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre, que fue un ensayo sobre los tiempos de la conquista y sobre la poesía de los tiempos de la conquista, cuando descubrí la historia de los primeros viajes por el Amazonas y me dije que quería escribir un libro, pero que no fuera ya un ensayo. Yo quería reconstruir esa historia, recrearla, tratar de vivir esa situación. Ursúa, que es casi, diría yo, un abrebocas de lo que va a ser esa aventura por el Amazonas, es la historia de un personaje, un típico conquistador español, de los que no se nombran porque son los que perdieron, ¿no? Casi siempre se habla de los que conquistaron. La historia siempre, ¿no?, la escriben los... Sí, bueno, muchos de ellos terminaron de todas maneras fracasando. Cortés terminó perdiendo y Pizarro terminó perdiendo, pero hubo un momento en que fueron grandes triunfadores. Ursúa es un personaje muy representativo de lo que fue el conquistador español. Seguir sus pasos por este territorio es ver cómo nació este país, cómo nació Colombia para la historia hace 4 siglos y medio. Y también es la historia de un fracaso y es la historia del choque de las culturas. Y es, en mi caso, también un esfuerzo por tratar de imaginar cómo era este territorio que hoy es Colombia hace 4 siglos y medio. ¿Cómo era ese territorio, esa Colombia que hoy tenemos hace cuántos siglos? 4 o 5 siglos. Bueno, la misma geografía y sin embargo una gran cantidad de elementos que ahora no podemos encontrar. Por ejemplo, los bosques inmensos, los bosques descomunales, que fueron todos talados, destruidos por tantas razones distintas. ¿Qué zonas específicas? Por ejemplo, todavía es posible ver en los grabados que hacían los viajeros franceses del siglo XIX los bosques de cedros de Villotá inmensos, a cuyo lado los jinetes se ven diminutos. Todavía es posible en la quinta de San Pedro Alejandrino ver uno que otro árbol gigante de los que ya uno no encuentra en el territorio. La vegetación aquí era inmensa. A veces encuentra uno aquí una ceiba, un samán de grandes dimensiones, pero eso era la pauta básica de la geografía. En términos de vegetación, en términos de fauna y además cómo era ese mundo de pueblos nativos tan numeroso, era un mundo muy populoso, el de los pueblos nativos. En alguna página yo hago una enumeración de los pueblos que encontró Jorge Robledo por el Cañón del Cauca, y son casi 40 naciones distintas con sus distintas costumbres, sus indumentarias, sus tradiciones, y por todas las regiones del país era igual. Entonces es un esfuerzo también de extrañeza y de extrañamiento para ver cuál es el país que perdimos y sobre todo el país
que olvidamos, porque una cosa es perder y otra cosa es olvidar. Cuando hablas del tema del olvido, recuerdo mucho y siempre cito una frase: Colombia hace la falta de memoria una virtud, decía Fernando González. Y ahí ya me voy entrando un poco a agarrar esas inquietudes que tú expresabas en la franja amarilla. ¿Estamos hechos de olvido? Yo creo que sí, yo creo que Colombia, una de las plagas que padece es la plaga del olvido, y es la que no nos permite ver que muchas cosas que están ocurriendo hoy ya habían ocurrido en el pasado. Yo, escribiendo durante 4 años la historia del siglo XVI, la historia de la conquista, de la sangrienta conquista de este territorio, he sentido casi con susto que a veces estoy viendo cosas idénticas hoy. Es como si no hubiera pasado el tiempo. También la historia de los desplazamientos, la historia de cómo las comunidades humanas son un estorbo para los intereses y para los apetitos de unos cuantos señores, cómo los señores poderosos no tienen absolutamente ningún escrúpulo en arrojar de sus tierras a las gentes que los han poblado, cómo, sin embargo, como dice mi narrador en algún momento de la novela, aquellos que han despojado a otros de sus tierras no vacilan en verter sangre por demostrar que la propiedad es sagrada. Cada época trae su nuevo mapa de riquezas. En esa época era el oro, las perlas, las esmeraldas. Después de eso vino una época en la que el tesoro eran otras cosas. ¿Perlas en dónde, William? ¿En La Guajira? En La Guajira, las grandes rancherías de perlas estaban en la zona de Cumaná frente a Venezuela, en Margarita y en Cubagua, pero también en la región de La Guajira hubo pesquerías de perlas muy importantes, sobre todo en Manaure y en el Cabo de la Vela. Que es un episodio de la historia de Colombia que muy pocas personas conocen, ¿no? Esa fiebre de la perla, y que de lo cual creo que no nos quedó nada. No, pues casi todas las riquezas de aquellos tiempos salieron, es decir, el oro, que fue mucho. Primero el oro que le arrebataron a los pueblos indígenas, que usaban como adornos, sus pectorales, como objetos sagrados, sus cascos. Nosotros no alcanzamos a imaginar lo que era eso en términos visuales siquiera. Tratando de hacer una metáfora visual. Bueno, por ejemplo, Jorge Robledo alguna vez dijo que se había enfrentado a ejércitos que iban todos coronados de oro, en el que todos parecían reyes, ¿no? Un ejército entero que parece de reyes porque todos llevan coronas de oro o cascos de oro. Yo estuve visitando el Museo de América en Madrid, donde está el tesoro Quimbaya, y allí hay, sobre todo, además de unos poporos y de unas figuras antropomorfas muy hermosas, y un oro además de un color espléndido, 3 cascos. Y entonces cuando uno ve esos 3 cascos de oro con los que cubrían las cabezas los quimbayas, uno puede tratar de imaginarse lo que es un pueblo de 2.000 o 3.000 hombres, todos con cascos de oro avanzando por una llanura, y además con pectorales de oro entonces, en el Museo del Oro es posible ver un poco, una muestra de lo que era aquello. A uno le asombra que se siga hablando de la barbarie y del salvajismo de pueblos que tenían el refinamiento y la delicadeza para hacer un arte con el oro, como el que uno puede ver en el Museo del Oro. El diseño exquisito de los Nariño, el diseño de los Tumaco, el diseño de los cenúes, de los taironas, la cantidad de objetos distintos, la reproducción de la naturaleza, la manera como hacen saltamontes, como hacen pájaros, como hacen abstracciones de murciélagos. Era una cultura o una suma de culturas riquísimas en su interpretación del mundo, y el hecho de que no hubiera llegado a tener una gran arquitectura, porque el clima no era para hacer grandes fortalezas de piedra, permitió que cundiera, digámoslo así, la calumnia de que eran pueblos bárbaros, cuando ya la antropología moderna nos ha revelado cuán refinado y cuán exquisito es el tejido, no solamente de sus artesanías, sino de sus mitos y de sus símbolos, ¿no? Si pudiera uno hacer un paralelo en tu novela, ¿dónde aparece la voz de las víctimas que se pareciera a lo que hoy ocurre, y donde muchos acusan o dicen que hoy, si hay algo que no aparece en el firmamento de las últimas negociaciones, es la voz de las víctimas? Bueno, las víctimas del siglo XVI fueron especialmente silenciadas y silenciosas, ¿no? Porque, pues como la historia la escriben los triunfadores, ¿no?, la historia de las víctimas aquí no se conservó en absoluto.
Yo mismo cuando cuento esta historia, la cuento no exactamente desde la perspectiva de los españoles, porque para nosotros es muy difícil contar la historia desde la perspectiva de los indígenas. Nosotros en Colombia no somos mayoritariamente indígenas, somos mestizos, y a lo sumo lo que podemos hacer es tratar de recuperar ese otro costado de nuestra sangre que ha sido silenciado por los siglos. Aquí solo existió la versión española de los hechos. Nosotros vimos nacer América, hemos visto siempre nacer América desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. No había una historia anterior. Y eso es trágico porque nosotros de todas maneras conservamos un contenido muy grande del mundo indígena, pero completamente acallado y silenciado. Si uno se fija, nuestra manera de ser católicos no se parece en nada a la manera de ser católicos de los italianos o de los españoles. ¿Cómo ves tú la ausencia de la voz de las víctimas hoy en lo que está pasando en Colombia? Colombia ha padecido siempre el síndrome, diría yo, de la falta de inclusión del pueblo en la leyenda nacional. Desde los tiempos de la conquista, cuando la leyenda la construyeron los conquistadores, cosa en la que difiere Colombia de otros países. Es imposible encontrar en México una estatua de un conquistador español, ¿no? Los mexicanos se sienten identificados con la tradición indígena, y para ellos hacerle estatuas a los verdugos de los aztecas pues sería ya demasiada profanación. Uno puede encontrar estatuas de Cuauhtémoc y de Moctezuma, claro, pero estatuas, en cambio no hay ciudad colombiana que no esté presidida por un conquistador de bronce o de piedra que recuerda perfectamente quiénes son los que aquí triunfaron. Yo creo que de todas maneras es muy importante para nosotros valorar nuestra pertenencia a Europa. Nosotros somos europeos, por la lengua, por la religión, por las instituciones y por una parte de la composición de nuestra sangre. Lo que no podemos seguir haciendo es negando el otro costado de nuestro ser y toda la riqueza que contiene. El mundo americano está también lleno de una riqueza, de una sensibilidad, de una sutileza, y en esa memoria tal vez encontraremos eso que nos falta para que podamos por fin identificarnos y reconocernos. Colombia es un país que se desprecia continuamente a sí mismo, que se menosprecia de tantas maneras que, por ejemplo, solo ciertas víctimas son importantes. Ciertas víctimas son grandes tragedias humanas. Las víctimas aquí siempre son o invisibles o insignificantes y terminan no teniendo nombre propio, como ocurrió también en la historia, que los indios y los negros dejaron de tener nombre propio, ¿no? Solo los blancos podían tener nombre propio. Se decía, ¿quién hizo eso? Un indio. ¿Quién pasó? Un indio. ¿Qué hay? No, que un negro. El genérico reemplazaba la individualidad, y allí ya está contenida la semilla de un drama, el drama de un pueblo que es mayoritariamente mestizo, mayoritariamente mulato, y que sigue considerando lo indio y lo negro como taras y como insultos incluso. Jamás un pueblo que no sea capaz de reivindicar esos elementos sagrados de su composición podrá merecer nada. Será un pueblo siempre subordinado, será siempre un pueblo inferior, y sobre todo será siempre un pueblo que se desprecie a sí mismo y que no logre proponerse tareas comunes. Pero el orgullo de los pueblos de ser indígenas y el orgullo de ser africanos, yo creo que ha ido creciendo en la medida en que buena parte de lo mejor que tiene Colombia es lo que procede de esa riqueza étnica. Y alguna vez a mí me parecía que siquiera de una manera caricatural, o por lo menos de una manera sintética, uno podría decir que un colombiano se puede resumir como alguien que piensa, ¿no?, como europeo, ¿no?, habla como indígena y baila como africano. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío, aquí, en medio de estas montañas. Pichiquí, Santa Fe de Realito, Tierra Adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado. La otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío, en la comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare, Cali, península de La Guajira. Por el atrato, un buen trato. Desde Barcelona, desde París, Francia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. ¿Cómo es que tú divides a diversas clases sociales colombianas?
Colombia ha sido un cruce de caminos, lo fue siempre, lo fue para todo, para la economía, para la cultura, para la música, para la literatura. Y Colombia además, por donde quiera que mire, mira un mundo distinto. Hacia el norte mira hacia el Caribe y es un mundo caribeño, hacia el sur mira hacia el Amazonas y es un mundo amazónico, hacia el occidente mira la cuenca del Pacífico y hacia el oriente mira hacia los llanos colombo-venezolanos, y la cordillera de los Andes, que es su parte central, también va hasta el sur. Es decir, Colombia está compuesta, es el país más sintético de lo que es la América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sería ser un proyecto de nación? ¿Qué es lo que no hemos podido, según te entiendo y te leo, no hemos podido construir ni sacar adelante? ¿Qué un proyecto de nación? Colombia se ha negado desde siempre a ser quien es, ¿no? Aquí se decía, qué paisaje tan lindo, parece Suiza. Y resulta que el paisaje tropical tenía embrujados a los europeos en los tiempos en que aquí, ¿no? El barón de Humboldt no encontró jamás en Europa una exuberancia, una belleza, una abundancia como la que encontró en estas tierras. Nosotros no conocemos el país en que vivimos, no conocemos su vegetación, no conocemos su fauna, no conocemos sus climas. Llevamos siglos tratando de ser europeos, inclusive cuando hace tiempo los europeos quisieran ser otra cosa. Entonces, ¿qué es ser colombiano? Ser colombiano es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil de definir, porque Colombia, a diferencia de otros países, es un país que se define más por lo que llegó a él, que por lo que hay en él. El componente humano de Colombia es muy complejo, porque lo que nos une en Colombia vino de afuera. Lo que nos une en Colombia es la lengua, ¿no? Es el principal factor de unión. Y la idea misma de Colombia es una idea que vino de afuera. Aquí antes de la llegada de los europeos no existía Colombia. En cambio México existía antes de la llegada de los europeos, el Perú existía antes de la llegada de los europeos, pero Colombia no existía. Aquí había 120 naciones distintas que no habían soñado nunca con unirse ni con centralizarse. La idea de un centro vino de Europa, ¿no? Entonces, somos una nación moderna en ese sentido. Nacimos con el descubrimiento mucho más que México y que el Perú. Eso no significa que aquí no haya una memoria, sino que la idea de nación es una idea reciente. No construiremos una nación si seguimos creyendo que tenemos que cultivar como en Europa, producir como en Europa, hacer industria como en Europa, depredar la naturaleza como en Europa, porque tenemos que encontrar nuestra propia manera de relacionarnos con este suelo y con esta vegetación. Aquí no hay bosques de una sola especie, en Europa solo hay bosques de una sola especie. Uno viaja en un tren desde París hasta Burdeos, ¿no? Y ve el mismo árbol repetido 5 horas. Aquí no, aquí basta recorrer 2 horas en cualquier dirección para estar en otro mundo. Un país tan diverso necesita una lectura distinta, una lectura más compleja, menos dogmática, más respetuosa de las regiones, porque una región no se parece a otra, entonces una región no le puede imponer su modelo a las otras, y en esa medida la lectura que hemos hecho del país es tan precaria que todavía flotamos en un país que no conocemos. Cada vez que llega el invierno se nos lleva a las aldeas, se van las carreteras, se arrasa todo, los ríos inundan todo. Cada vez que llega el verano, entonces se acabó el agua. Todavía no conocemos un país que los indígenas conocían mucho mejor hace 5 siglos. ¿Cómo ves a las presentes y futuras generaciones de colombianos? ¿Cómo estás leyendo a los jóvenes colombianos? Es difícil saber qué piensan hoy los jóvenes. Han crecido en un mundo tan difícil por las especificidades de Colombia y tan difícil por las características de la época. Una época tan frívola como la nuestra, una época que cree poder renunciar a tantas tradiciones, que cree que solo es importante el presente y el futuro, que ha cambiado costumbres por modas de una manera tan despiadada y tan insólita. Una época en la que los jóvenes no se sienten incluidos en un gran proyecto de mundo, sino que están viendo caer en pedazos el modelo de civilización en que nacimos. Y al mismo tiempo en Colombia, pues un país que le ofrece muy poco a sus jóvenes, ¿no? Un país que le ofrece muy poco en términos de felicidad, en términos de proyecto de vida, en términos de modelo, ¿no? De modelos éticos. Los modelos éticos a los que se enfrentan los jóvenes hoy son terribles. Y todos los días vemos, ¿no?, que en Colombia la lección no articulada, pero continuamente expuesta, que reciben los jóvenes es que no se necesitan principios, sino
acciones, que no se requiere una ética, sino que más bien les va mucho mejor a los que no tienen escrúpulos, ¿no? Y que muy a menudo les va mucho mejor a los que cometen crímenes que a los que no los cometen. Sin embargo, yo no creo que los jóvenes reciban eso de una manera tan pasiva. Yo creo que toda generación viene con sus propias necesidades y con sus propios sueños, y tiene que haber mucha gente que, viendo fracasar el modelo colectivo de sus mayores, trata de construir personalmente otros paradigmas y otras aventuras. Y el gran proyecto de país del futuro, tendrá que ser un proyecto que involucre los horizontes de la época del mundo, ¿no? Porque lo que yo creo que es más importante señalar es que Colombia, que se creyó siempre o se sintió siempre un país marginal, un país atrasado, un país distinto de los países donde ocurría la historia, un país que siempre creyó que la verdad estaba en otra parte, la cultura estaba en otra parte, la belleza estaba en otra parte, que a nosotros nos había tocado pues el último rincón y el más deleznable del planeta, porque crecimos en esa lógica, en esa idea. Colombia es una especie de extraña figura de la geometría con el centro afuera. El centro estaba en la corona española, en la Revolución Francesa, en el Vaticano, en el mercantilismo inglés. Ahora para mucha gente está en los malls de Miami, ¿no? No nos sentíamos en el centro del mundo, y esa es una ilusión necesaria, ¿no? Todo pueblo tiene que sentir que de alguna manera es el centro. Pero ahora la modernidad y el siglo XX nos han arrojado la comprobación terrible de que estamos en el centro del mundo, ¿no? Pero no en un centro amable, todo lo contrario. Es decir, los grandes dramas de la época atraviesan a Colombia por todas partes y la atraviesan de una manera central. ¿Cuáles son los grandes males del mundo contemporáneo? La crisis espiritual que produce la drogadicción, el problema del tráfico de drogas, el problema del tráfico de armas, el problema de los emigrantes, el problema de la pregunta por el desarrollo, la pregunta por la pobreza, la pregunta por la naturaleza y por el futuro de la naturaleza. Todos los grandes temas de la época son temas centrales de la sociedad colombiana, y por eso ya no estamos al margen de nada. Ya somos una sociedad moderna y ya somos una sociedad que afecta al mundo, no solamente lo ve como un espectáculo a la distancia. Y tal vez por eso ya las soluciones tienen que salir de aquí también. No podemos seguir importando soluciones como durante tanto tiempo se hizo. Hasta hace poco todavía los gobiernos, en cuanto eran elegidos, se iban para Europa a planificar cómo gobernar el país. Y todavía aquí hay mucha gente que piensa que para poder gobernar a Colombia hay que irse para Oxford, o para Cambridge, o para Harvard, porque allá les van a enseñar cómo gobernar al país. Yo no creo. Yo creo que hay cosas que hay que aprender del mundo y en diálogo con el mundo. Pero alguien que no conozca Colombia, que no conozca los litorales, que no conozca los pueblos, las cordilleras, esta naturaleza, esta geografía, y que no sepa que hay que crear desde aquí el conocimiento para dialogar con el mundo, difícilmente podrá gobernar a Colombia con un proyecto de país verdadero. Algunos pudieran estar pensando que nos acercamos a un proyecto de país cuando el 70%, o por lo menos así lo indican las encuestas, favorecen al gobierno de turno, a las políticas de este gobierno. Uno pudiera decir, bueno, nos acercamos a un proyecto de nación. ¿Compartes eso? Solo tendríamos derecho a decir que se está construyendo un proyecto de país si cada uno de nosotros pudiera dar razón de qué proyecto de país se está construyendo. No basta que alguien nos cree confianza, porque podemos confiar en él, pero no sabemos para dónde lleva el país. Y no sabemos qué tanto ha consultado lo que yo soy, lo que es mi comunidad, lo que es este pueblo, lo que es esta aldea, lo que es este bosque, lo que es... No. Es decir, un proyecto de país lo construye un país, no lo puede construir un individuo. Colombia necesita construir un proyecto de país. Para eso Colombia necesita democracia. Y el primer paso de la democracia es que todos sepamos para dónde vamos, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un proyecto de país en marcha. No estoy para nada seguro de que ese proyecto de país beneficie a la mayoría de la población y no sea, como siempre ha sido en la historia, el proyecto de unas cuantas personas, hábiles, inteligentes, con visión, pero no sé si con la generosidad suficiente para incluir a toda una comunidad en sus sueños de progreso y en sus sueños de prosperidad. Es decir, un proyecto de país que, repasando las hojas de historia, como tú bien lo has dicho en esta entrevista, sería uno de esos proyectos por encima
de los demás, por encima de los muchos, por encima de los humildes, como tantas veces se ha hecho en la historia de este país? A mí me gustaría que no fuera así, pero yo personalmente no sé para dónde va el proyecto de país que se está construyendo. Sé que se está construyendo, pero yo no me siento identificado en él, no me siento incluido en él, ¿no? Nadie me ha especificado, esto es lo que estamos haciendo. He oído hablar de una guerra, sé que hay una guerra, sé que se quiere ganar esa guerra. He oído hablar de una reincorporación de unos guerreros a la legalidad, eso me parece que es algo que están intentando, pero es tan poco para lo que es construir un país, ¿no? Es decir, cuáles son las prioridades de la economía, cuáles son las prioridades de la cultura, cuál es el diálogo que se está estableciendo entre las comunidades, cuál es la dignidad que va a conquistar el que habita en los litorales en medio de la basura, el que tiene, las señoras que tienen que recoger piangua en Tumaco todo el día, los pescadores que tienen que afrontar el problema terrible, el drama terrible de la contaminación del río Magdalena. Yo creo que no basta con que nos convoquen a una guerra y no basta con que nos convoquen a aprobar unos decretos. Creo que alguien tendría que convocarnos a construir un país y a aportar nuestra imaginación, nuestro sueño, nuestra generosidad y sobre todo nuestra idea de que no es sacrificando gente y dando de baja gente como se construye una nación que se respete y que se ame, sino encontrando una vía de entendimiento y una solución verdadera para problemas que hasta ahora la guerra no resolvió en 2 siglos de existencia republicana. Bueno, William, yo te doy las gracias por acompañarnos en esta media hora. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.